Bueno, pues para muchos este es un tema ya conocido. De hecho, los medicamentos LASA, así como los medicamentos de alto riesgo, empezaron a tratarse en el país eh, precisamente hace algunos años, cuando el Ministerio de Salud, a través de su Dirección de Calidad, inició un proceso de acreditación de los hospitales. Antes de abordar el tema, pues quiero exponer mi declaración de conflicto de interés. En este caso, al tema relacionado, yo no tengo ningún conflicto de interés con las instituciones públicas y privadas, ni con las que yo brindo mis servicios profesionales. Y por supuesto, todos los comentarios son basados en la bibliografía, así como también en mi criterio profesional. Como decía, pues este inicio de este debate en el país alrededor de los medicamentos de alto riesgo y entre ellos los medicamentos LASA, inicia también en base a lo que el Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos de España emite ciertas directrices y advertencias respecto al uso de ciertos medicamentos. Es así que para el año 2016, el Ministerio de Salud emite un acuerdo ministerial en el cual se aprueba el manual de seguridad al paciente usuario, entre los cuales se encuentra un espacio dedicado a los medicamentos de alto riesgo, entre los cuales también se encuentran los medicamentos LASA. Es así que se definen para estos medicamentos, pues un grupo determinado de medicamentos como los anticoagulantes, los opiáceos, los sedantes, los medicamentos de alto riesgo, sobre todo aquellos de uso epidural, intratecal, el metrotexato de uso oncológico y otros como agentes neuromusculares. Dentro de este manual, pues lo que se busca es precisamente tener una práctica orientada a la seguridad y evitar los errores de envasado, etiquetado y almacenamiento de los medicamentos durante el proceso completo de la gestión del suministro, como es la prescripción, dispensación y preparación. Así también identificación de los productos nuevos en el mercado, porque esto es importante en virtud de que nuevos proveedores ingresan al mercado ecuatoriano y nuestro sistema de contratación permite que varios proveedores participen por un mismo principio activo sin que ello tenga una limitación o definición específica en sus etiquetas. Por eso es importante la revisión permanente, el uso clínico similar, las concentraciones, formas de dosificación, la frecuencia de administración y sobre todo un proceso, se recomienda de estandarización respecto al almacenamiento, etiquetado, prescripción, preparación, distribución y la verificación sobre todo de la administración y su control y por supuesto la identificación propia ya de los medicamentos LASA. Este manual de la seguridad del paciente pues nos emite una lista referente a estos medicamentos LASA, como ustedes pueden observar. Algunos de ellos tienen una apariencia en la fonética, es decir, que sus nombres son parecidos. Sin embargo, pues es importante que sepamos que también los medicamentos LASA pueden ser confundidos también por su apariencia y por su fonética. Es así que para el año 2019 se emite ya un manual referente al etiquetado de los medicamentos con la finalidad de ampliar la seguridad en el uso de los mismos y este tiene un alcance en la red pública integral de salud. Para este manual, pues se define a los medicamentos de alto riesgo cuando se utilizan, no se utilizan correctamente estos medicamentos y presentan una mayor probabilidad de causar daños graves, incluso la muerte de ciertos pacientes. Es decir, no es por el número de eventos, sino por la gravedad de los eventos y el daño que puede causar a los pacientes. Asimismo, los medicamentos LASA son aquellos, como habíamos dicho, que tienen características similares en su aspecto visual, ortográfico, fonético, y tienden a ser la causa de error para el personal de salud durante la instancia de la terapia y se denominan LASA por sus siglas en inglés.
El manual de etiquetado seguro también nos muestra una lista referente a los medicamentos que pudieran confundirse respecto a los que se encuentran disponibles en el mercado ecuatoriano, pero como decía, pues este manual es del 2019, por lo tanto no son estos los únicos medicamentos que deberían revisarse, sino conforme van apareciendo en el mercado en el país para poder actualizar estas listas. Es importante hacer un diagnóstico para saber cuál es el estado situacional de nuestra realidad. Si bien es cierto, se ha trabajado muchísimo en el tema de la seguridad del paciente con respecto a medicamentos, la base importante para quienes no han implementado y para aquellos que ya han implementado estos procedimientos es evaluar un diagnóstico. Es así que en Uruguay se hizo un estudio sobre los errores de medicamentos identificados como LASA de manera específica para el servicio de anestesiología. Es importante identificar cuál es el servicio que pudiera tener mayores dificultades o que se pudieran presentar a pesar de las estrategias y las intervenciones realizadas, como en este caso, este estudio donde efectivamente se realizó en Uruguay y esto permitió que se identifique durante un periodo desde el 2015 al 2016 a través de un estudio prospectivo, pero con datos retrospectivos, cuáles fueron esos errores de administración de medicamentos a los cuales se definió dos indicadores importantes. La inyección accidental, es decir, que fue ya administrado el medicamento, y las casi inyecciones, es decir, que fue un cuasi error, es decir, que pudo haberse administrado, pero que no se lo hizo. ¿Y cuáles eran estos riesgos? De este estudio, pues se identificaron importantes resultados, como por ejemplo, que los medicamentos LASA definitivamente eran un potencial error y que generaban confusiones sobre todo y en particular en este estudio para los que tenían el aspecto similar en un 86.2% de los anestesiólogos, es decir, los profesionales tenían esa confusión. Y el 88.4% de estos incidentes se disminuyeron si se identificaban claramente un grupo de medicamentos que fueron los que fueron parte o identificados durante este estudio. ¿Cuáles eran estos medicamentos? Pues efectivamente eran los inductores anestésicos, los opiáceos y sus antagonistas, los anestésicos locales, los vasoconstrictores, los inotrópicos, los relajantes musculares, los sedantes y sus antagonistas, los iones, en este caso los electrolitos concentrados, que es como lo conocemos nosotros, los hipotensores y los antiarrítmicos y cronotrópicos. Así también, como ustedes pueden ver, una vez que se hizo este estudio, se hizo a través de una encuesta a todos los anestesiólogos de Uruguay, y ellos en su registro identificaron que efectivamente ellos estuvieron a punto de cometer un error, es decir, se identificó como un error total, se identificó, como decía, como una casi inyección y una inyección administrada. Y como ustedes pueden ver, el mayor, cuando se declaró el error, se encuentra en esta parte hasta 4 errores, la mayor concentración de errores ya realizados, tanto como inyecciones accidentales como casi inyecciones. Asimismo, los grupos, en este caso ya de los medicamentos que habíamos hablado, se identificaron 41 medicamentos con sus respectivas duplas que ocasionaban estos errores, y el atracurio fue el que ocupó el primer lugar con una mayor concentración de error respecto a las inyecciones accidentales. ¿A qué se debía esto? Pues efectivamente
Como les decía, este estudio se hizo en función de la apariencia y por eso fue que los investigadores no solamente identificaron los medicamentos que pudieran tener una causa de confusión por la fonética en relación incluso a órdenes verbales, sino efectivamente se concentraron en evaluar la apariencia. Como ustedes pueden ver aquí en esta panel A de esta primera figura, se identifica el atracurio con igual apariencia que la norepinefrina, que el midazolam y otros medicamentos. Este atracurio también con respecto a otra marca y así pudieron ellos a través de este registro fotográfico, incluso aplicando una escala, poder determinar estas diferencias. Sin embargo, las diferencias a simple vista son imperceptibles más cuando se considera que estaban dentro del quirófano y que los anestesiólogos directamente administraban los medicamentos sin que exista un procedimiento que les asista para poder diferenciar adecuadamente estos medicamentos. Asimismo, aquí están otros grupos de medicamentos donde se identifica, por ejemplo, la neostigmina de otra marca y efectivamente sus paralelos, por llamarlo de alguna manera, los medicamentos con los que se pudieron confundir durante el desarrollo de este estudio. Es importante que los registros o los diagnósticos que realicemos dentro del hospital nos permitan no solamente implementar estrategias desde la farmacia en función de que este es un proceso multidisciplinario y que efectivamente hay sectores de los hospitales, sobre todo de manera particular, donde se concentran las mayores probabilidades de error. Por ejemplo, aquí tenemos otro estudio que se efectuó en el 2013, donde se hizo una investigación respecto al uso de los medicamentos en los servicios de urgencias de Hong Kong. Este estudio se hizo entre el 2009 hasta el 2011 y se estableció un grupo de trabajo multidisciplinario como los especialistas de emergencia, residentes, enfermeras dentro del servicio de emergencia, ¿no? En este estudio se identificaron no solamente los problemas, es decir, qué causaban las confusiones, cuáles eran los problemas que generaban inconvenientes en el servicio, sino que también establecieron cuáles eran las estrategias para poder solventar. Estos hospitales tenían una fórmula de botiquín en la emergencia a cargo de las enfermeras y la farmacia no tenía una atención de 24 horas, la farmacia centralizada, y por eso es que el contingente que se encontraba en el servicio a cargo de enfermeras generaba estos factores. Recordemos que no todos los servicios de hospitalización cuentan con un equipo de profesionales farmacéuticos para dar apoyo en el servicio, o no todos tienen sistemas desconcentrados y se trabaja todavía con botiquines por reposición en los servicios y de manera particular en la emergencia, la unidad de cuidados intensivos, el quirófano, que son prácticamente los tres servicios estrella, diríamos así, para mantener o para ser parte o la probabilidad alta de cometer errores. Como decía, pues en esta primera fase ellos identificaron los problemas y esos estaban relacionados a que no había una adecuada identificación de las alergias a medicamentos, no había un registro adecuado sobre la administración de los medicamentos de alto riesgo de manera diferenciada, no tenían identificados todos los medicamentos de alto riesgo y los dispositivos para utilización intravenosa. Asimismo, el aspecto similar de los medicamentos LASA tampoco los tenían de manera clara su identificación, ni el almacenamiento, ni cómo se realizaba la reposición. Y efectivamente, aunque la práctica de la prescripción era computarizada, aún así existían errores. Es decir, que no necesariamente una prescripción computarizada nos garantiza que no tengamos errores, sobre todo en estos servicios con una alta dinámica de ingresos de pacientes. Así fue que en la segunda fase ellos establecieron
Primero, eliminar del servicio de emergencia todos aquellos medicamentos que no consideraban tan necesarios, como el caso de disminuir el número de concentraciones y presentaciones de ciertos medicamentos de tal manera que se queden aquellos que eran estrictamente específicos. La eliminación de posibles medicamentos, porque ellos también identificaron que a pesar de las estrategias, todavía pudieran suceder errores que no pudieran ser advertidos. Establecieron una estandarización de prácticas en relación a los medicamentos, como por ejemplo, establecer procesos estandarizados para la administración y dilución y administración de los medicamentos, controles que pudieran ser, permitir identificar errores que también pudieran ser inadvertidos y sobre todo, mantener y aplicar este concepto de seguridad de medicamentos en la reposición al servicio, como ya habíamos dicho, este era un proceso de botiquín en la emergencia, y ajustar los horarios de atención en esta farmacia. Pero estas estrategias no solamente eran suficientes, sino que también establecieron una fase de sostenibilidad a través de auditorías periódicas, de establecer sistemas de verificación y revisión de manera permanente. Como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, ellos identificaron cuáles eran la lista de medicamentos de alto riesgo que estando en el servicio de emergencia causaban mayores probabilidades de riesgo. Hicieron una revisión en sus gabinetes, en el refrigerador, en los coches, es decir, en todo todo el servicio de emergencia, en el cuarto de rayos X, de tal manera que se pudiera identificar a través de esta identificación y ubicación dónde deberían estar estos medicamentos debidamente identificados. Así también establecieron una estandarización del régimen de dilución previo a la administración de los medicamentos que mayor probabilidad de riesgo, y es así que ellos establecen ya una tabla, como ustedes pueden ver, identifican al medicamento, su concentración, cuál es la dosis estándar, si la dilución va a ser en sodio o en dextrosa, cuál va a ser la concentración final, cuál va a ser el ritmo de la administración en velocidad y tiempo, ¿no es cierto? Perdón, en concentración y tiempo, sea en minutos o sea en horas. Esto permitió ya a las enfermeras tener una mayor claridad sobre el uso, sobre todo porque en un servicio de urgencias, la práctica común es la prescripción verbal, y por eso la identificación de estos posibles riesgos eran necesarios con la finalidad de poder establecer de manera clara cuáles serían los procedimientos a seguir en el servicio de emergencia. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer los profesionales de la salud que estamos en los hospitales? Si bien esto es un proceso multidisciplinario, porque los medicamentos no solo están en la farmacia, están en toda la institución de salud, es importante la identificación en la selección y adquisición de medicamentos. ¿Por qué es importante y por qué también es difícil de cumplir esto que se vuelve ideal? Precisamente porque nuestra normativa, la normativa ecuatoriana de registro sanitario en relación al etiquetado, no prevé ninguna propuesta que permita establecer procedimientos para la seguridad del paciente. Si bien los procedimientos están orientados para precautelar la seguridad del medicamento, es decir, que no sea sujeto de falsificación, sobre todo sus etiquetas. Sin embargo, es importante pues establecer algunos criterios que nos permitan identificar sobre todo los medicamentos con el mismo principio activo, pero con diferentes concentraciones. Para lo cual, entonces, la decisión es o disminuir las concentraciones a las mínimas necesarias por forma farmacéutica para disminuir el porcentaje de error que pudiera estar relacionado con esto. Actualizar de manera permanente estos medicamentos de alto riesgo y sobre todo los medicamentos LASA conforme la disponibilidad local. Yo creo que esto sí podemos, ya está en nuestro control y lo podemos realizar
porque cada vez que ingresa un medicamento, pues llega de una marca diferente, porque nuestra ley de contratación pública efectivamente así lo permite cuando no está catalogado el medicamento. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, este medicamento ya está circulando en el mercado ecuatoriano y como ustedes pueden ver, ya de origen la etiqueta nos está mostrando ya la estrategia de mayúsculas resaltadas y en este hospital donde se está utilizando, están utilizando una etiqueta de advertencia de LASA, aunque esta es de un hospital del país, el color no está asociado, sin embargo, es una estrategia válida conforme lo han implementado. Aquí también tenemos otra manera de cómo la etiqueta de origen nos puede ayudar. Por ejemplo, en esta tenemos las estrategias de mayúsculas resaltadas y de tamaño y de color. Con esto disminuimos la probabilidad de error y efectivamente en este otro medicamento también tiene la misma diferenciación de origen. Esto se aplica ya en países vecinos, lo cual permite ya contribuir como parte de la industria a la estrategia de seguridad de los pacientes. Quiero confirmar que todos están visualizando la presentación o es un tema de internet de la persona que está conectada. Efectivamente, como decía, pues esta confusión por apariencia, sin embargo, nuestros mercados todavía concentran etiquetas como esta, por ejemplo, donde tenemos diferentes medicamentos que no se parecen en su fonética, pero la apariencia y el diseño de la etiqueta, el diseño, los colores, el tamaño de los frascos, los envases donde están los medicamentos, incluso la apariencia del medicamento tiende a generar esa confusión. Como ustedes ven, pues son medicamentos que están en estas áreas donde tenemos una alta probabilidad de que sucedan errores. ¿Qué más podemos hacer respecto a estos medicamentos? Bueno, pues en el ámbito del almacenamiento deberíamos hacer controles periódicos para identificar que efectivamente no existan estos errores de almacenamiento, de que donde se encuentren los medicamentos, tanto en estantes como en columnas de almacenamiento en sus gavetas, estén totalmente identificados, la separación de los medicamentos de alto riesgo en espacios específicos, nuevos chequeos a las devoluciones de los servicios de hospitalización previo a la copia en la farmacia, retirar y limitar, como decía, de los medicamentos de alto riesgo, sobre todo en aquellos espacios donde se mantienen botiquines en las unidades asistenciales para evitar precisamente, sobre todo, electrolitos concentrados, que también son parte del grupo de medicamentos de alto riesgo. Y para los medicamentos LASA, pues efectivamente establecer técnicas de diferenciación cuando incluso se utilizan procedimientos de reenvasado, reetiquetado, utilizando códigos de colores, segregación, espacios específicos. Ya el Ecuador cuenta con un manual donde se aplican ya estas estrategias, pero lo importante no es solamente utilizarlas en la farmacia, sino comprobar, verificar que en los servicios también se ejecuten de la misma manera, de tal forma que tengamos un procedimiento estandarizado con el conocimiento de todos. Es por eso que el manual del etiquetado seguro de medicamentos también establece como estrategia la técnica de mayúsculas resaltadas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio de un hospital donde efectivamente cumple con esta metodología y tiene, además de la técnica de mayúsculas resaltadas, tiene su etiqueta conforme el manual de medicamentos LASA. En el ámbito de almacenamiento, aquí tenemos igual un estándar de la etiqueta que también está establecida en el manual para uno de los medicamentos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, tenemos estos medicamentos que están identificados con un color violeta como medicamento de alto riesgo, que en el manual es color naranja. Sin embargo, es válido que las instituciones establezcan procedimientos
de identificación para este grupo de medicamentos, en este caso es la misma dopamina. Aquí tenemos ya una identificación, por ejemplo, en una columna de almacenamiento, igual de la dobutamina, y además también en los envases secundarios en el almacenamiento de la bodega, también cuenta con un identificador de medicamento LASA. Respecto a la prescripción y validación, también es importante el control y seguimiento de las dosis conforme a los protocolos y sobre todo que estén en la lista de nuestros medicamentos adecuados, sobre todo para las instituciones públicas, al cuadro nacional de medicamentos básicos, que es nuestro referente. En todo momento hay que corroborar esta prescripción con el médico y en caso de dudas, sobre todo los medicamentos de alto riesgo, con mayor acuiciosidad, de tal manera de que no tengamos ninguna duda al momento de dispensar. Lo ideal es mantener un sistema de prescripción electrónica, pero asistida. Es decir, que cuando se genera una probabilidad de error por concentración, por forma farmacéutica, por vía de administración, por cálculo de dosis, sea el sistema informático que permita advertir al prescriptor estos posibles errores. La prescripción con la denominación común internacional, dado que en las instituciones públicas es obligatoria, sin embargo, es importante, sobre todo en el ámbito privado, establecer estos procedimientos de tal manera que no exista confusión también por la apariencia de los nombres comerciales. En el ámbito de la distribución y la dispensación, el doble chequeo a través del control de carros es importante. La implementación incluso de estrategias para no distraer al personal que está preparando estos coches portamedicamentos de tal forma que no exista errores, sobre todo para la preparación de estos medicamentos, sea en la farmacia o en las estaciones de enfermería. También es importante tener un control y registro de los medicamentos que se envían a través de tubos neumáticos, que es otra forma de distribución en ciertos hospitales, y sobre todo, pues, el envío separado de los medicamentos de alto riesgo. Recordemos que estos pueden ser también LASA. Cuando tenemos los laboratorios que nos permite hacer un reenvasado de medicamento, es importante también tener un control de este envasado, sobre todo de comprimidos y de las dosis unitarias estériles. Es importante el triple chequeo. Ustedes dirán, bueno, se establece el doble chequeo, sin embargo, el triple chequeo ya se aplica en los servicios de hospitalización, es decir, al paciente el medicamento y su dosis, es decir, que nos permita tener plena certeza que el medicamento efectivamente que se está recibiendo, que se va a administrar, es el correcto. Recordemos que nuestro personal de enfermería maneja sus 5 correctos, entre los cuales están otras categorías, pero los más importantes, los más relevantes, precisamente tienen esta relación. El etiquetado de ampollas. En la administración, la estandarización de bombas, la estandarización, como habíamos visto, de tablas que permitan establecer diluciones estándar, de tal forma de que no existan dudas cuando exista una orden verbal en un momento de emergencia y una orden prescrita en una circunstancia que no es emergente. La estandarización, obviamente, del etiquetado tanto de jeringas y vías, la estandarización de los procedimientos de manejo de bombas, eso también es sumamente relevante. Aquí tenemos un ejemplo, este fue un error de prescripción con medicamento utilizando el nombre comercial con una prescripción manual, donde un bebé de 10 meses fue internado en una emergencia precisamente porque se le dio un medicamento, en este caso era Trioval en gotas y se les dio Tramal en gotas. No hace mucho en Colombia tuvimos una noticia que nos impactó muchísimo, sobre todo porque este error se dio en una farmacia comunitaria donde murieron 2 niños, precisamente por un error de dispensación. Estos niños estaban entre 7 y 10 años
y efectivamente se identificó que la causa del error fue porque no se utilizaron adecuadamente los procesos de almacenamiento y dispensación, en este caso, el incumplimiento de las normas, porque esta farmacia pues daba una prestación de servicio. Recordemos que en Colombia existen prestadores privados para los asegurados. En este caso, pues como había dicho, pues se les entregó tramadol a los medicamentos en vez de un antiparasitario y estos son los responsables. Como ustedes pueden ver, tenemos dos goteros, en este caso el registro fotográfico lo vemos con el empaque secundario. Sin embargo, las gotas en el empaque secundario son idénticas. El etiquetado de los dos medicamentos en su apariencia es totalmente idéntico y muy probablemente estuvieron almacenados o ubicados por marcas, que es una forma que tienen ciertos establecimientos privados de almacenar, que más bien influye muchísimo en unas probabilidades más altas de error. Por eso es importante, como decíamos, que todo medicamento debe estar plenamente identificado, si es un medicamento LASA, si es un medicamento de alto riesgo, de tal manera que nos permita tener claridad sobre todo de estos medicamentos. Aquí, por ejemplo, esta es una estrategia de un hospital del Ministerio de Salud de aquí del país. Esta es una estrategia de un hospital en otro país donde se utilizan bolsas identificadoras. Aquí tenemos los coches igual preparados con los medicamentos. Aquí tenemos las estrategias para no distraer al personal. Tenemos estrategias de control, mejoramiento continuo, como la capacitación, dado que ese es un proceso permanente de alta rotación, medición de indicadores, encuestas para identificar posibles errores, compartir los resultados, una retroalimentación permanente y sobre todo una actualización permanente. Bueno, ya estamos casi en el tiempo para abrir a las preguntas, me dice la anfitriona de la noche de hoy. Y por lo tanto, pues quería compartir estos hechos que efectivamente llaman la atención porque creemos que con el etiquetado, con dar inducción al inicio o al ingreso del personal nuevo es suficiente. Aquí lo importante es el seguimiento, la evaluación y buscar esos posibles resquicios a través de la declaración de los errores que pudieran causar que nos permitan tener oportunidades de mejora. Muchas gracias. Le doy la palabra a Pati.